Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Hoy vamos a conversar sobre la jubilación adelantada. Hace unos días la SBS reglamentó las nuevas reglas para poder acceder a este régimen de jubilación adelantada, que quizá lo puede ser un poquito más difícil respecto al régimen que había hasta el año pasado. Para conversar sobre esos detalles hemos invitado a Rafael Picasso, quien es presidente del directorio de AFP Habitat. Bienvenido, señor Picasso. Muchas gracias. La primera consulta es sobre estos cambios, ¿no? ¿Cuáles son las novedades que trae la nueva normativa para acceder? Tenemos entendido que son dos posibilidades, ¿no? La jubilación adelantada por desempleo y la ordinaria también, la jubilación adelantada ordinaria. Correcto. Un primer punto que tenemos que tener claro es que el sistema del REJA o el JAO en realidad atenta contra la esencia de un sistema previsional. Las personas, en realidad, los afiliados, ahorran para su vejez, ¿no? Y ese ahorro no debería ser interrumpido. Lo que inicialmente se dio una norma provisional por una situación de desempleo masivo que había en el país, y lo sabemos que en el Perú que lo provisional termina siendo permanente, lo cierto y concreto es que el régimen ha venido continuando. Ahora bien, se le ha puesto a este régimen, a ambos regímenes, ciertas restricciones, ¿no? ¿Y por qué ciertas restricciones? Porque se descubrió que mucha gente simulaba situaciones de desempleo, ¿no? O simulaba aportes voluntarios para hacer creer a la AFP que estaban en una situación de desempleo o que ya habían cumplido con todos sus aportes para poder retirar su dinero. Y eso fue de conocimiento de la SBS, del Ministerio de Economía, del Congreso, etcétera, etcétera. Y estos cambios que se han dado es justo para evitar que, uno, se produzcan situaciones de simulación y dos, por lo menos las personas mantenga, digamos, un fondo que le permita tener una pensión sobre la base de la remuneración mínima, ¿no? Uh-huh. Ahora, entrando ya al tema puntual, en el caso del REJA, el cambio más importante es que la persona solo puede, para acogerse, solo puede tener ingresos de renta como independiente por montos hasta de 7 UITs. Entonces, supongamos que una persona que estaba en relación de dependencia, era empleado de una compañía, perdió, entre comillas, el empleo y trabaja como independiente, en realidad le dice, ok, si en el periodo, ¿no?, de un año tú has recibido ingresos por menores de 7 UITs, puedes acogerte al REJA. Si has tenido ingresos mayores, no puedes acogerte. Ese es un importantísimo cambio. Y eso se le ha puesto un tapón a la simulación, porque la gente o las personas renunciaban por un año y luego se acogían, pero en realidad sus ingresos los recibían como independientes, ¿no? Entonces no es que era una situación de desempleo, una situación en la cual no se podía generar ingresos para sobrevivir. Y el otro cambio importante es el tema vinculado al bono de reconocimiento, ¿no? Recién el bono de reconocimiento se dará a los 2 años luego de haber cumplido los 65 años. Entonces, ¿Cómo era antes de ese cambio, en el caso del bono? Obviamente sujeto, porque depende de la disponibilidad fiscal y el presupuesto que se asignara, porque tú sabes que la ONP está desfinanciada, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero asumamos por un momento que la ONP está adecuadamente financiada y existen los recursos, se tramitaba el bono de reconocimiento en la ONP, uh-huh, y eso se incluía como parte del fondo que yo podía retirar, ¿no? Uh-huh. Hoy día no, hoy día le han dicho, te voy a dar tu bono de reconocimiento por recién a los 65 años, ¿no? Entonces ese es un cambio importante, ¿no? Para que por lo menos ese dinero lo guardes para los 65 años, ¿no? Que es la edad, hasta el día de hoy, la edad de jubilación, ¿no? En el caso de lo que es la jubilación anticipada ordinaria, que es el JAO, ahí ¿qué es lo que venía sucediendo? El afiliado iba a una entidad financiera, o iba donde un pariente, ¿no? O iba donde una casa de préstamos y se endeudaba por un periodo de 60 a 90 días, de tal manera
que con ese dinero completaba el fondo mínimo que debía tener para los efectos de acceder a la jubilación anticipada ordinaria, ¿no? Entonces, y obviamente esa era una situación simulada también. No es que realmente el afiliado aportaba más, sino simplemente ha sido una simulación. Entonces lo que se ha hecho ahora es decir, estos fondos previsionales, estos aportes voluntarios, no fruto de ese endeudamiento, por lo menos tienen que quedarse un periodo de 9 meses. No es que ya los puedas retirar cuando retiras tu fondo, digamos, previsional y obligatorio, ¿no? Y además, este fondo que se aporte adicionalmente no puede exceder del 20% del fondo obligatorio para que sea considerado como parte de la cuenta individual de capitalización. Y algo que sí le duele al afiliado, es que este aporte adicional va a estar afecto al 4,5 de salud, ¿no? Entonces ya se ha generado un desincentivo para endeudarse, porque ya no solamente tengo que ver tasa de interés. Pero tendrías que esperar 9 meses pagando intereses. Correcto, pero no solamente eso, de lo que yo aporte, adicionalmente salud se va a llevar 4,5%, ¿no? Entonces eso no estaba en la anterior norma. Entonces ya es muy oneroso, ¿no? Tomar este endeudamiento. ¿Y cuál es la lógica? La lógica es que cuando ese afiliado llegue a los 65 años, salud va a tener el 4,5% del aporte, ¿no? Y ahí sí tiene razón en salud. Con un fondo pequeño, igualmente tenía que dar la cobertura. Entonces es diferente que yo le dé la cobertura a un afiliado que llegó a los 65 años aportando toda su vida y que tiene un fondo grande y que me toque el 4,5%, que alguien que se jubiló en temprana edad, igualito tengo que darle la cobertura, ¿no? En el caso del bono de reconocimiento, para la modalidad anterior me quedó la duda. ¿Quiere decir que haciendo un comparativo respecto al anterior régimen, ahora si tú lo aplicas, no se va a contar el bono de reconocimiento, por lo tanto tendrías una menor... Sí, te lo van a dar a los 2 años de haberse acogido, ¿no? O a cumplir los 65 años, ¿no? Por lo tanto vas a retirar en este momento de jubilarte menos que correcto. Respecto al Y anterior. además el tema del bono de reconocimiento está asociado a un tema, yo diría, por un lado de financiación que tiene la ONP y a un tema fiscal. Como todos sabemos, la ONP está desfinanciado y eso es una realidad. Y el Tesoro Público tiene que transferir, ¿no? Fondos para poder atender las pensiones y atender los pedidos de bonos de reconocimiento. Entonces, si el Tesoro Público o el presupuesto de la República cada año solo tiene, por decir, 100 soles para bonos de reconocimiento, ¿correcto? Solo se podrá dar en ese año 100 soles, ¿no? Aún así que hayan peticiones por 500 soles. Entonces esa gente también va a tener que esperar, ¿no? Y eso es un tema complicado, pero ya escapa, no es un tema de las AFPs. Es por eso que es importante también, a mi modo de ver, eliminar el sistema de reparto, que es un fracaso a nivel mundial, y lo único que hace es ahondar y ahondar y ahondar más el forado, ¿no? Que tienen los sistemas de reparto. Y peor todavía, como dije en la anterior oportunidad, es bueno para la humanidad, la longevidad está aumentando. Entonces el costo fiscal año a año va a seguir aumentando, ¿no? Cuando en realidad los recursos del Estado no deberían estar dedicados a pagar pensiones, sino a dedicarse pues a hacer infraestructura, hospitales, educación, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Ya tenemos preguntas que nos han escrito al Facebook. La primera es de Will Llana. ¿Qué pasa si estoy desempleado por 12 meses, pero en el mes 5, por ejemplo, me reintegran alguna remuneración que me adeudaban del año anterior? ¿Eso podría anular mi periodo de desempleo de 12 meses que se requiere para acceder a REJA? Como primera impresión, creo que no. ¿No? Porque lo importante es la situación de desempleo, ¿no? Es que vamos a hacer un ejemplo. Si me calcularon mi liquidación de beneficios sociales y había un error, que es lo que estoy entendiendo, y me hacen un reintegro,
En realidad eso es un reintegro de mi liquidación de beneficios sociales, no cambia mi situación de desempleo. Por lo tanto, como primera impresión, creo que no habría ningún problema, ¿no? Ok, otra consulta de Mijail Guaringa. ¿La jubilación anticipada puede darse a consecuencia de una incapacidad laboral por accidente de trabajo? Es decir, ¿se puede recibir parte de mi pensión por invalidez? En realidad, esta es otra situación, ¿no? Cuando existe, o sea, la jubilación sí se da anticipada, pero no es el REJA ni el JAO, es otra situación, que es que, digamos, tiene la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿no? Para eso el afiliado paga. Y si una persona, Dios quiera que no suceda, pero sucede, tiene incapacidad laboral parcial o permanente, ¿no? Ya se le da la pensión por adelantado y esa pensión la dan las compañías de seguro de vida, ¿no? Ok. Otra consulta un poquito saliendo del tema de Mirta Osorio. ¿Qué sucede cuando una persona ya no ha vuelto a hacer aportes por varios años? Dice, hace poco escuché que se puede devolver el dinero o no. Cuando una persona, la única manera en la cual se puede retirar los aportes, no obstante haber dejado de aportar 2, 3, 4 años, es cuando llegue a los 65 años en virtud de la ley del 95.5. O sea, esa persona tendría que esperar hasta los 65 para años. Salvo que se acoja a un régimen de jubilación anticipada, ¿no? ¿Ya? Y dependerá mucho también del nivel de aportes que haya hecho, ¿no? Ok, perfecto. Otra pregunta de Daniel Paredes, consulta. ¿Qué pasa con los que tenemos menos de 55 años y estamos desempleados, pero no podemos acceder al REJA ni al JAO? ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Esperar. La norma ha tenido un criterio objetivo, quién sabe arbitrario, de poner un mínimo de edad, ¿no? ¿Ya? Y de dónde sale ese mínimo de edad es porque la gente que tiene una edad menor todavía está en capacidad de reengancharse al mundo laboral, ¿no? Ahora, hay otras consideraciones ya, si hay empleo o no hay empleo, hay crisis económica o no hay crisis económica, y ese es otro tema, ¿no? Pero todavía una persona a los 52 años, 54 años, está todavía en aptitud para poder reengancharse a laboral, salvo que tenga una situación de invalidez, digamos, parcial o total, ¿no? Que no es el caso en materia de la pregunta. Claro, correcto. Tenemos otras consultas aquí de Rolando González. Dice, yo estoy desempleado por 9 meses y mi empresa ha dejado de aportar. ¿Cómo puedo hacer para seguir aportando ahora que tengo mi propia empresa? Bueno, si tiene su propia empresa y está en condición de dependiente en esa propia empresa, aporta como dependiente, o si no, aquel que ya tiene una cuenta individual de capitalización puede aportar como independiente, ¿no? Por ejemplo, yo aporto a la AFP como independiente, porque soy abogado, ¿no? Entonces aporto y con fin previsional o sin fin previsional. Se puede continuar, ¿no? Haciendo los aportes sin ningún tipo de restricción y límites. ¿Hay algunos beneficios para quienes realicen esos aportes voluntarios de forma independiente? No. ¿O la situación es la misma? Es la misma. No hay montos fijos establecidos, porcentajes. No hay ni a diferencia del dependiente, ¿no? Que el dependiente siempre aporta el 10% de su retribución. El independiente no tiene ni monto mínimo ni monto máximo, ¿no? Puede aportar un sol un mes, como puede aportar 10 millones de soles un mes, ¿no? Lo único que si el aporte es inusual, porque se ve eso, y se ha visto casos, por ejemplo, de gente que ha aportado fuertes sumas de dinero y parte de la diligencia de la administradora, como parte del compliance, es reportar a la UIF, porque probablemente el ingreso no sea de un origen lícito. Y se ha visto eso también. Ok, otra pregunta de Freddy Delgado. Tengo 46 años y deseo jubilarme a los 50. ¿Qué requisitos debo cumplir para jubilarse a los 50? Tendría que aplicar ahí... Al REJA. Es hombre. Claro. No, el hombre sería... Ah, no, hombre, tiene que esperar, hay un tema de límite de edad,
Sería el JAO, ¿no? Tal vez el JAO. Una de las cosas que sí quiero ser claro es que se entra a la casuística, hay que ver caso por caso. No todo el mundo tiene, no está en la misma situación. Todos tenemos todo el mundo tiene los mismos derechos, ¿no? Pero no todo el mundo tiene la misma situación. Entonces, por ejemplo, si quiere acogerse al JAO, tiene que tener un fondo suficiente para poder acceder, si no, no hay manera, ¿no? Y para eso tendría que consultar con su AFP para que le haga el cálculo. Correcto, la AFP, lo que yo le sugiero es que se acerque a su AFP y le diga, mira, yo quiero hacer tal cosa y dígame si cumplo o no cumplo con los requisitos, porque la normativa es muy estricta en ese sentido y está muy regulada y constantemente supervisada por la SBS, ¿no? Ramiro Contreras consulta, ¿por qué para retirar estos fondos con el REJA se pone como esta restricción el no tener trabajo durante un año? ¿Cuál es el principio detrás de esta norma? Es que por eso que tenemos que remontarnos a la razón por la cual se creó el REJA. El REJA fue una respuesta a una situación de desempleo masivo como consecuencia de crisis económica en el país. O sea, las personas no tenían empleo. Y las personas tienen que vivir de algo. Entonces se dijo, ok, si una persona está desempleada por un periodo de más de 12 meses, ¿no? Bueno, vamos a permitir que acceda a su fondo. Correcto. Algo que fue provisional y temporal ya ha terminado siendo de por vida, ¿no? Es por eso que a los inicios dije, las normas de carácter temporal en nuestro país terminan siendo para siempre. 1. 2. El mecanismo de REJA se eludía o se evadía la norma. Se creaban situaciones de desempleo artificiales, ¿no? Para hacerle creer a la autoridad que la persona había perdido el empleo por más de un año. Pero ¿qué resulta? Que esa persona no es que había perdido el empleo. Había salido de planilla y luego pasaba sus recibos honorarios y seguía teniendo el mismo ingreso y la misma empresa. Entonces se dijo, ok, si lo que se quiere es seguir ayudando a las situaciones de desempleo, que realmente sea una situación de desempleo de verdad. Y lo segundo es que si tienes ingresos como independiente, porque algún ingreso tienes, si excede de 7 UITs no te vas a acoger, porque se presume, ¿no? Y eso es un número arbitrario, se presume que tienes un ingreso por encima de 7 UITs, ya tienes un ingreso como independiente razonable para poder vivir y no tocar tu fondo de pensiones, ¿no? Son políticas de Estado finalmente, ¿no? Ok. Irene consulta sobre la pensión de invalidez por invalidez. Dice, ¿cómo se calcula o cómo se sabe cuánto será lo que debo recibir al acogerme a una invalidez permanente? Bueno, en realidad, para poder acceder a la pensión por invalidez parcial o total, primero tenemos que estar en la situación de invalidez. No es que uno, estando sano y en capacidad de trabajar, puede decir estoy en una situación de invalidez. No es así. Punto 2. Asumiendo que estoy en esta situación, es un cálculo muy técnico y complicado de hacerlo y dependerá de los aportes que haya hecho, los años que me quedan pendientes para llegar a los 65 años, ¿no? Dependerá también las lagunas que hemos tenido en el periodo de vida laboral. Hay una serie de criterios y factores. En el fondo, ¿qué es lo que hace la compañía de seguros? Hace un cálculo actuarial, lo que se llama cálculo actuarial, y dice, bueno, si esta persona hubiese trabajado hasta los 65 años y hubiese tenido un ingreso determinado en los 10 años que le faltan para llegar a los 65 años, este señor hubiese aportado tal cantidad de dinero. Y lo que hace la compañía de seguros, hace el aporte de la diferencia. Y en base a eso se calcula su pensión. Lo estoy explicando de una manera un poco fácil para que se pueda entender, pero es un ejercicio aritmético muy complicado.
¿no? Y muy técnico, que tiene que hacerse con la AFP y la compañía de seguros, ¿no? Ok. Miguel López pregunta sobre el tiempo que demora los trámites para acceder al REJA, porque nos cuenta el caso de otra AFP donde se está demorando más de un mes y todavía no acceden al retiro de los fondos. ¿Cuánto debería ser el tiempo promedio para hacer este trámite? Bueno, los plazos son regulados. No es que la AFP, yo me quiero demorar porque quiero demorarme. No es así. Pero no tengo exactamente en la cabeza cuánto está demorando, pero hasta lo que recuerdo puede demorar hasta 60 y 90 días, ¿no? Pero no solamente es decir yo presento mi solicitud y al día siguiente ya está aprobada. No se olviden también que la administradora, ¿no? Normalmente la administradora tiene tesorería, o sea, dinero en efectivo para poder devolver, pero sí a veces se tienen que realizar posiciones, ¿no? De inversiones que se han hecho y no se puede salir al mercado a malbaratear las cosas, ¿no? Y dependerá, y eso se ve, por ejemplo, con mayor magnitud en el fondo cero, ¿no? Cuando una persona ya llegó a los 65 años, su fondo que está en el 1, 2, 3 pasa al 0, que es el riesgo, pero muy, muy, muy bajo, ¿no? Y hasta que hace su trámite de jubilación. Entonces, como los recursos en el fondo cero son pequeños, ¿no? Y hay que monetizar esos recursos, y normalmente está invertido, hay que salir de esas inversiones gradualmente, y es por eso que la norma, ¿no? Establece un plazo máximo, que es un plazo prudencial con el cual se puede salir, ¿no? Entonces todo tiene una lógica, no es que no es que la AFP quiera demorar las cosas, no es así. Todos son plazos reglamentarios y por algo existen, ¿no? Lo que pasa es que comprendo la situación del afiliado que quiere el dinero a la media hora, ¿sí? Pero no, así no funcionan las cosas, ¿no? Ok, sobre el tema de las comisiones, en junio Integra, por ejemplo, va a hacer un cambio de comisiones donde ya no va a cobrarse en la comisión mixta el rubro por sueldo, porque ganó la licitación. En el caso de Hábitat, están preparando alguna estrategia para un poco retener a los afiliados y no migren con alguna baja de comisiones o con planes de permanencia que ha regulado la SBS. ¿Qué se prepara ahí en el caso de las comisiones? Lo primero que quiero resaltar es que el sistema de licitaciones ha funcionado. Ha funcionado para bien del afiliado. Ha funcionado para bien del sistema, porque ha generado una mayor competencia y mayores eficiencias. Resalto que el resultado que ha tenido Integra, ¿no? En esta última licitación, Hábitat estuvo muy cerquita de Integra, pero bueno, el ganador fue Integra. Y lo que quiero decir es que la comisión sí es un elemento importante, ¿no? Para la toma de decisión de un afiliado, pero no es lo todo. Al afiliado lo que le interesa es que tengamos un buen gestor de inversiones que me permita tener una buena pensión cuando me jubile. Y algo que engloba, que se llama servicio, ¿no? Usted indicó que el sistema de licitaciones ha funcionado. Esto se ha dado para el caso de la comisión mixta. ¿Usted cree que para los que se quedaron bajo la comisión por flujo, también debería ahí un poco crearse una licitación similar para que también se genere competencia? En realidad lo que nosotros siempre hemos sostenido y sostendremos es que debe haber libertad de elección del afiliado, ¿no? Respecto a qué comisión quiere tener, ¿no? Entonces hoy el que está en comisión con flujo no puede pasar a la comisión mixta, ¿no? Pero en realidad nosotros creemos que es una decisión del afiliado, por un lado. Por otro lado, y eso es difícil de entender y además es difícil de explicar, la comisión por flujo solo beneficia a aquellos afiliados menores a 40 años. Y eso es un cálculo actuarial. Pero el que está, por ejemplo, un afiliado que está en el año 64, 11 meses, va a pagar la misma comisión por flujo por el mes que le queda para llegar a los 65 años.
Y entonces tengo un costo muy elevado para que me administren por un mes más. Sin embargo, si estuviera por comisión por mixta, y donde el componente por saldo va a ser en 2 años al 100%, ¿no? Es mejor cuando tengo 64 años porque solamente me cobran sobre el saldo. Y es una pequeña porción, ¿no? Ahora, si debe haber o no debe haber una licitación, la verdad que tiene factores a favor, factores en contra, ¿no? Pero es un tema que hay que discutirlo y es uno de los temas que debería en todo caso verse en esta comisión que se va a crear de reforma, ¿no? La verdad no es tan agenda, creo que hay temas mucho más delicados y complicados, ¿no? Y dentro de eso está el tema de la ONP, ¿qué vamos a hacer con la ONP, no? También se habla de generar más competencia en el sistema. Ahora, con este esquema de licitaciones, ¿es cada vez menos probable que llegue una quinta AFP? Sí, porque la última comisión, en realidad, y en buena hora por los afiliados, en buena hora por el mercado, es una comisión bastante baja, ¿no? Y si alguien quiere ganar la licitación, tiene que ofrecer una comisión más baja, ¿no? Y como quiera que esa comisión se calcula sobre el saldo, ¿no? Si ingresa una nueva AFP a captar a los nuevos afiliados, ese nuevo afiliado el primer mes su saldo es 0. Entonces la AFP ese mes va a tener 0 ingresos. El siguiente mes tendrá un ingreso sobre retribuciones muy pequeñas, porque son gente que se incorpora por primera vez a un sistema laboral dependiente, ¿no? Entonces no hay el incentivo. Yo creo que con este nivel de comisiones, en el fondo hay una barrera natural, pero bueno, eso dependerá de cada inversionista, ¿no? Un negocio de AFP es un negocio de muy largo plazo, ¿no? Y es así, ¿no? Nosotros como Hábitat nos hemos demorado 4 años en llegar a punto de equilibrio, ¿no? Y amortizar, digamos, todas las pérdidas. Entonces, y recién ya estamos hoy día con patrimonio, digamos, hemos recuperado lo invertido inicialmente, ¿no? Y ya tenemos un excedente para poder eventualmente repartir a los accionistas, pero eso dependerá de cada inversionista y cómo lo ve, ¿no? Claro, sobre generar competencia, Juan Carlos Espinosa comenta, ¿no?, que, por ejemplo, en el sistema financiero se ofrecen productos de ahorros a plazo fijo, con tasas de interés ya establecidas. Y también hay un proyecto de ley que busca generar competencia permitiendo que entidades del sistema financiero puedan administrar fondos de pensiones. ¿Usted estaría de acuerdo con este tipo de medidas? Yo estoy en desacuerdo. Y estoy en desacuerdo, o más bien estoy a favor de lo que se denomina el giro único. Las empresas que administran fondos previsionales deben ser solo las AFPs. Eso no quiere decir que conglomerados financieros puedan tener una AFP, tener un banco, tener una compañía de seguros. Eso me parece correcto. Pero que la actividad de administración de fondos previsionales debe ser exclusiva de las AFPs, yo estoy de acuerdo. Yo estoy en desacuerdo, y Hábitat está en desacuerdo, que una entidad financiera o una compañía de seguros u otra entidad que se pueda crear administre fondos previsionales. Y la razón es muy simple. Que hay que evitar los conflictos de intereses. El conflicto de interés que tiene, o la lógica que tiene un banco, no es la misma lógica que tiene una AFP al momento de realizar una inversión, ¿no? Y eso en todos los países, en todos los países la actividad se tiene, digamos, separada, ¿no? Y justo porque hay efectivamente los conflictos de intereses, ¿no? Y eso hay que evitarlo, ¿no? Ahora, hay gente que dice, no, pero yo puedo tener mi dinero, un depósito a plazo fijo en el banco. Claro. Pero hay otra cosa que no piensa ese afiliado. Si tengo un depósito a plazo fijo en el banco y ese banco quiebra, ¿no? Lo único que voy a poder recuperar es la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos. En cambio, una AFP, si la AFP quiebra no pasa nada, porque el fondo 1, 2 y 3 son patrimonios autónomos, excluidos del patrimonio de la AFP.
¿no? Entonces, lo único que va a suceder es que mi fondo, en vez de ser administrado por la AFP1, va a ser administrado por la AFP2, ¿no? Porque la 1 quebró. Claro, ahora el Fondo de Seguro de Depósitos también es alto, ¿no? Más o menos son 100.000 soles, que da un respaldo amplio y uno puede tener... Depende de lo que tenga depositado en la cuenta individual de capitalización. Claro, si tengo 200.000, 300.000, podría tenerlo en 2 o 3 cajas. Obvio, claro. Mi fondo de pensiones y estar asegurado. Claro, ahí. o sea, lo que se produzca una crisis sistémica, ¿no? Sí. Sí. Pero igual estaría cubierto, cada uno claro, con 100.000, cada sí. uno con 100.000. Así es. Que el promedio de los fondos de pensiones de cada afiliado es 200.000, no más, ¿no? Depende del nivel, depende del nivel socioeconómico, depende de la edad, depende de la tasa de los años que ha aportado, ¿no? Claro, lo que voy es que estarían cubiertos por este fondo de seguro. Sí. Yo diría que buena parte de los fondos o los dineros que están depositados están por debajo de los 100.000 soles, ¿no? Para el conflicto de intereses, ¿de qué forma se daría? En las inversiones, por ejemplo, si yo soy el banco, vino el cliente Juan Pérez para hacer un proyecto inmobiliario. ¿Quién presta la plata? ¿El banco o presta el fondo de pensiones? ¿No? Entonces, si hay alto riesgo, probablemente al banco no le interese. O y pide que la AFP sea la que preste el dinero. O, por ejemplo, ya se ha dado casos en otros países donde un banco tenía malos créditos, ¿no? Ya, y entonces los empaquetó, ¿no? Contra eso emitió bonos y obligó a su AFP que comprara esos bonos, lo cual permitió al banco, ¿no?, que recuperar su crédito, mal crédito, ¿no? Y eso se dio con la crisis subprime en Estados Unidos. Si algo se vio en la crisis subprime es que los malos créditos hipotecarios se empaquetaban, se lo colocaban en el mercado de capitales y compraban los fondos, entre otros los fondos previsionales. Entonces, perdón un momentito, eso es el típico conflicto de intereses y han tenido que devolver el dinero. Y se debe luego pagar multas muy elevadas. Y puedo poner muchos casos de conflicto de interés. No es sano para el sistema. Y es más, si un banco quiere tener una AFP, que la cree, ¿no? Y que forme parte del conglomerado financiero. Yo estoy de acuerdo, yo no estoy en contra de eso, ¿eh? Eso sí quiero ser muy claro, ¿no? O sea, y lo cierto es que de las 4 que hay, hoy 2 forman parte del conglomerado financiero. Ok, estamos acabando el programa. Una última consulta, volviendo al tema de la jubilación anticipada. Manuel Deza pregunta, en el caso de la jubilación anticipada ordinaria, quiero iniciar el trámite, pero no me lo permite. Mi asesora de AFP me indica que están a la espera de una nueva norma de la SBS para el caso del JAO. ¿Hace falta alguna normativa adicional? La SBS tiene que sacar reglamentos, sí. Tiene que reglamentarla. Para el caso del JAO. Para las dos. Ya se está trabajando los reglamentos. No sé si ya salió publicado en el Diario Oficial Peruano, pero es inminente que salga publicado. Claro, porque hace unos días la SBS publicó... La del Reja, creo que ya salió. Ajá. Pero falta lo del JAO, sí. Ok. No, y además, algo que hay que entender, como se ha cambiado la norma, ¿no? Ya hay temas operativos que tienen que ser reglamentados, no necesariamente por norma, puede salir lo que se conoce como oficio múltiple de la superintendencia, ¿no? Ahí está, por ejemplo, un tema complicado que todavía SUNAT no está preparado. SUNAT tiene que emitir una constancia que ese afiliado no ha tenido ingresos como independiente por encima de las 7 UITs. Entonces todavía SUNAT no estaba preparada y es por eso que se demoró las atenciones, ¿no? Entonces SUNAT con eso se está terminando de arreglar ese tema puntual. Ok, perfecto, señor Picasso. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo.